Hola, mi nombre es Daniel Araujo y yo les voy a hablar sobre el análisis histórico de la gerencia. Primeramente vamos a definir la gerencia. La gerencia es la ciencia que enseña la más eficiente forma de conducir empresas a metas previamente fijadas. La gerencia es un proceso social, integral, intuitivo, que se trata siempre en pro de la calidad y de la buena administración de los recursos y acuerdos. La gerencia, ¿verdad? Es algo que viene del origen del hombre. Es algo que viene del origen del hombre y que él solo ha ayudado al hombre a que él pueda sustituir en un medio en donde carecen muchas cosas. Entonces el hombre ha tenido recurrir a recursos que le tienen que permitir a él construirse y desarrollarse. Por eso que el hombre de la antigüedad utiliza sistemas de administración sin el hombre haberse dado cuenta. Vamos a ver la historia. Sumeria. Considerada como la primera y más antigua civilización del mundo, formaba la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. ¿Verdad? Esto indica gravemente que en Sumeria habían lo que se llamaba patesi, gobernaban lo que eran patesi o los jefes militares. Normalmente los patesi eran sacerdotes supremos o sacerdotes supremos o jefes militares que se encargaban de la construcción de canal de riego, de diques, de templos, varias cosas. Ellos también imponían a que el pueblo estuviera sujeto a tributos. En el año 3001 a.C. ya se controlaba, se administraban los impuestos. Podemos ver también en la historia, los egipcios no se quedan atrás. Los egipcios ya también, una prueba fehaciente son la construcción de las pirámides. En la construcción de las pirámides ya los egipcios administraban y daban gerencia básicamente de un número de personas para la construcción de las mismas. Se estima que aproximadamente 100.000 personas estuvieron involucradas en la construcción de las pirámides durante 20 años. Aquí mismo también vemos en la historia los antiguos escritos de Mencius y Zhou, 1100 a 500 a.C., hacen saber que los chinos estuvieron enterados de ciertos principios de gerencia, destacando el control y la especialización. Por lo menos Zhou ya él detallaba en una constitución que él tenía un número de sirvientes al emperador. Detallaba ahí los servicios que tenían que hacer ellos, las tareas y todo lo que tenían que hacer los sirvientes para dicho emperador. Mencius detallaba y decía que las leyes no eran lo suficientemente no influían mucho en la regulación de los negocios. Por eso es que él decía que los integrantes, las personas tenían que adherirse a un modo de operación en donde tenían que regirse bajo las leyes de Dios y ese mismo modelo de operación que él decía servía para patrones de gobernación. En ese mismo periodo de Mencius había un libro que se llamaba Sun Tzu, que era un tratado militar, es el más viejo tratado militar que habla sobre la planificación, la organización y la dirección. A medida que el poder marítimo de Venecia creció, sus ciudadanos contemplaron la necesidad de una flota armada para proteger su comercio, lo cual era crucial para su subsistencia. Entonces, en Venecia, ellos tuvieron que acudir a construir barcos en astilleros privados para poder defenderse, ¿verdad?, de los ataques que ellos tenían y defender el comercio. Por eso que cuando mejoró el comercio, aumentó la influencia que tenían que protegerse más, en el año 1426 ellos tuvieron que hacer un arsenal gubernamental. Se llamaba el Arsenal de Venecia. Era el arsenal más grande en ese entonces, el arsenal más grande del mundo. Tenía almacenes, tenía talleres, tenía fábricas de velas. Y era tan importante ese arsenal que ellos tuvieron, en ese entonces ya ellos manejaban, contaban monedas, contaban hombres, contaban materiales. Se hacían tres tipos de cuentas de ganancia: fijo, variable y extraordinaria. Otra cosa que hacían el Arsenal de Venecia era tan importante que ellos, todo lo que ingresaba al arsenal, ellos tenían un registro de lo que ingresaba y lo que se quedaba. Adam Smith se conoce por sus contribuciones a la doctrina de la economía clásica, pero su análisis en la riqueza de las naciones, que se publicó en 1776,
Incluía un brillante argumento sobre las ventajas económicas que las organizaciones y la sociedad podrían obtener de la visión del trabajo. Por ejemplo, la división de trabajo. ¿Qué es lo que define la división de trabajo? Adam Smith da un ejemplo muy importante. ¿Qué ejemplo daba Adam Smith? Un ejemplo de la fábrica de alfileres. Si 10 personas trabajan en una fábrica de alfileres y todas las personas trabajan en conjunto, ellos podrían producir aproximadamente 48.000 alfileres al diario. Lo contrario a que las 10 personas trabajaran y cada una trabajara individualmente haciendo alfileres. Podrían producir, si las personas trabajan individualmente, podrían producir 200 alfileres al día, incluso hasta 10. ¿Por qué? ¿Por qué son más eficientes las personas cuando trabajan en conjunto? Bueno, eso es lo que decía Adam Smith, la división del trabajo. Porque la división del trabajo incrementa la producción por las capacidades que tiene el individuo y las habilidades. Otra cosa que también se pierde cuando se trabaja individualmente, porque cuando se cambia de actividades se pierde mucho tiempo. Y otra cosa que también explicó Adam Smith es que también se inventaran maquinaria y cosas que ahorrarán el trabajo. Frederick Taylor. Frederick Taylor nace en 1856 en Estados Unidos, dentro de una familia acomodada. Durante 4 años trabaja como aprendiz de mecánico en una pequeña empresa. En 1878 ingresa a trabajar en la fábrica Metal Steel y se recibe de ingeniero a los 22 años. En 1889 ingresa a trabajar como asesor en la Bethel Steel Corporation. Es considerado el fundador de la administración científica. ¿Verdad? Él hizo un estudio en relación a los problemas que había por el avance de las industrias. Existía había motivos por los cuales había en ese entonces una baja producción. Era por el bajo rendimiento natural. Él definía que el hombre era un haragán por naturaleza. O sea, que estaba en la línea de lo que menos se esforzaba. Había un bajo rendimiento sistemático, que era que las personas que trabajaban mucho se esforzaban, igualmente les pagaban igualmente que las que no se esforzaban. Entonces las personas al ver eso no se esforzaban mucho. Al ver que bueno, me van a pagar igual, entonces bajaba el esfuerzo. Y había malos métodos. ¿Qué quiere decir eso? Que no habían todavía procedimientos para realizar los trabajos y no existían herramientas no existían en aquel entonces herramientas para el desempeño. ¿Qué principio manejaba mucho Frederick Taylor? Los principios de la administración científica. Bueno, que se tenía que crear una ciencia para... Se quería crear una ciencia para los elementos y las tareas. Otro principio que manejaba esto era que se tenían que dividir las tareas y los procedimientos entre la dirección y los trabajadores. Otra cosa que manejaba este principio también eran todas estas grandes cosas que podemos ver aquí de la administración científica. Ahora, ¿qué aportes trajo la administración científica a la gerencia? Aportes de la administración científica. Trajo división del trabajo, estandarización y creación de herramientas nuevas acordes a la tarea, creación de una oficina de planeamiento y selección y capacitación del obrero. Podemos ver entonces que la gerencia no es una ciencia nueva, es una ciencia que ha evolucionado a lo largo de la historia, a lo largo de los años, gracias a los grandes aportes que ha hecho la civilización y a los cambios que han sido significativos para los hombres en sus vidas. Gracias a estos aportes y a estos cambios es que la gerencia es muy importante en la vida y en la economía de los países y de las personas. Muchas gracias.